Claro, no, pero entonces, la mamá necesito antes, capital y después, claro. La gente se levanta con como dice social. Claro. Cuando nosotros vamos para allá, nos ponemos todos calentitos y cuando venimos sí, aquí, te lo cambio. o sea, yo estaba súper bien, entré allí, volví a salir y estoy así. Y desabrigado allá para llegar acá. Eso, claro. Más allá de el carpacón, maechecito y ese y el No relajo. te dicho bien, pero ese cambio de clima nos hace que no se esas cosas. No te preocupes, que se va calentito allí para que se pueda ir. Seba, ¿estamos para grabar o no? ¿Hoy está grabando? Estoy grabando ya. Está grabando, vaya. ¿Cómo se guarda así por la encima? Cuando guardas el mismo. Ah, pero yo Ya, sigamos entonces. Entonces habíamos creado este circuito a partir de los enchufes que seleccionamos y vamos a agregar otro enchufe más, por ejemplo acá, para crear un nuevo circuito que serían estos tres restantes y hacía el mismo proceso que antes. Seleccionaba todos los enchufes que yo quiero que sean de un nuevo circuito, hacía clic en la opción Power para que cree un circuito de fuerza y al hacer eso los conectaba. Y además, al crear el circuito tenía la opción de, o sea, tengo la opción de que me muestre visualmente el tipo de conductor y lo puedo hacer de forma de arco o la segunda opción que dice chamfer o con recto y con esos quiebres. Perdona, ¿puedes Sí. mostrar de nuevo cómo ver lo de los circuitos? Porque no me resulta. Ya, vamos a verlo de nuevo. Voy a apretar control C. Gracias. Ya. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, mira. Por ejemplo, yo tengo esos tres enchufes insertados. Entonces, yo tengo que seleccionar los enchufes que yo quiera asignar a algún circuito en particular que voy a crear. Entonces, selecciono esos enchufes.
Y con los enchufes seleccionados ya tengo que tener al menos uno. Por ejemplo, si yo selecciono solo este, ya me va a aparecer la opción de esta acá arriba, que es este símbolo de enchufe. Al hacer clic acá, ya me permite, ya con eso que estoy creando un circuito, ¿ya? Ya. Entonces, mira, si yo creé un circuito con un solo elemento, ¿ya? Ahora, si yo quisiera agregarle estos dos, me posiciono sobre el artefacto, aprieto Tab y va a aparecer ese recuadro segmentado, ¿ya? Y yo le puedo decir editar circuito. Al hacer eso, yo puedo agregar Espérate, ¿a cuál le hemos pintado el espaciador? a las dos flechas, la flecha que está encima del block mayús. De una flecha que están dos en... Ok, ya, ese es el tag. Es el tab, sí. Entonces, voy a volverlo a hacer. Yo hice un circuito con un solo artefacto, ¿ya? Porque lo puedo hacer con uno, con al menos uno o con varios. Acá yo lo voy a hacer con uno solo para agregarle nuevos elementos. Entonces, me posiciono sobre el artefacto, que yo sé que hice un circuito, aprieto Tab y aparece ese recuadro. Lo selecciono y cuando aparece eso le puedo decir editar circuito. Si yo hago eso, me permite agregar a un circuito o... ¿Cómo aparece ese ya, ok. Si yo le digo, fíjate, la opción Add to Circuit, Ahí no me aparece eso. Eso es lo que me parece raro. ¿no te aparece? No, eso que agregué la comilla y todo no me aparece. Espérate, vamos a volver atrás. Ya, no he creado el circuito todavía. Cuando yo creo el circuito, ya sea con uno o con los tres elementos, los selecciono. Hasta ahí estamos bien, porque le digo apretar eso, se crea el circuito, ¿cierto? ¿Sí? Hasta Ya. ahí estamos bien. Ahí les debería aparecer esta opción. Inmediatamente, una vez que crean el circuito, esta opción que dice Edit Circuit. O si los deseleccionan, posicionándose sobre cualquier artefacto de ese circuito que acaban de crear y apretando Tab, les debería aparecer eso gráficamente, el rectángulo segmentado de los elementos que están conectados. Y al hacer clic, ahí les debería aparecer la opción de editar circuito, que les permite agregar o quitar elementos a ese circuito en particular. Ya, ok, ahí me salió. ¿Ahí funcionó? Sí. Ya. Impecable. Entonces, Gracias. ya. Entonces, nosotros creamos ese circuito y, por ejemplo, voy a colocar otro enchufe más acá y por el tab edito circuito y le puedo decir add to circuit, agregar o remover. Entonces, si le digo add, yo puedo seleccionar elementos que quisiera agregar a un circuito. Por ejemplo, a estos tres que ya son parte de este, le quiero agregar un cuarto que sería este de acá. Y le digo finish editing circuit y ahora estos cuatro me los conecto porque son parte de un circuito porque le agregué otro enchufe adicional. Voy a copiar otro enchufe acá, crear similar, lo pongo en este lado, por ejemplo en el otro muro y me posiciono sobre cualquiera de los enchufes que ya creé el circuito, por ejemplo este, y aprieto Tab y me va a aparecer eso. Sin hacer clic todavía, solamente posicionándose sobre el artefacto, si aprieto Tab, me va a resaltar los elementos que están conectados y ahí hago clic. Y al hacer eso, ahí me aparece la opción de editar circuito. Y en editar circuito me va a aparecer la opción acá arriba de agregar al circuito o quitar del circuito. Entonces yo le digo add, selecciono los elementos que quiero agregar. O si quisiera remove, quitar elementos de ese circuito. Entonces ahí yo puedo agregar o quitar elementos a un circuito existente. ¿Ya? ¿Les funcionó? ¿Sí? Ya. Y le digo, una vez que ya hice agregué o quité lo que necesitaba y le digo Finish Editing Circuit. Y ahora, por ejemplo, el mismo proceso de seleccionar cualquier artefacto y le puedo activar lo mismo que hicimos antes, el wire o el conductor, y teníamos la opción que hicimos al principio de arc, que es esta, o chamfer. Si yo ocupo la opción chamfer, lo dejo un poquito más ordenado. Entonces, cuando gráficamente, como ustedes lo quieran mostrar en la planta, es como si lo hacen con elementos arqueados o lineales para conectar. Y al igual que como esto es un wire, que es un conductor, lo que podíamos era determinar, acá con esto que aparece menos o más, agregarle más o menos conductores dependiendo de
del circuito de las especificaciones que le diga el especialista. Y que tenía estos tres básicos, que era el hot conductor o conductor de calor, que es la fase, el neutro, que es el cable blanco, y el ground, que es la tierra, el verde. Son los tres principales de un circuito básico, los tres conductores. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, si quisiéramos, algún cable en particular, cualquiera, botón derecho, seleccionar todas las instancias de todo el proyecto, que sabemos que son todos el mismo, le podríamos decir editar tipo, duplicar, y le podríamos crear un tipo de conductor que es, por ejemplo, el EvaFlex. Un tipo de cable, EvaFlex 2.5 milímetros, que se ocupa, los conductores de 2.5 milímetros son el mínimo requerido para enchufe. 1,5 para iluminación, ¿ya? Es el espesor del alma del cable, si no me equivoco. Porque el resto es claro, en este caso como el material principal es cobre, todos los conductores de cobre, pues puede ser varias hebras juntas, son 2,5 milímetros, que es lo mínimo requerido para enchufe. ¿Ya? Y aquí en la aislación, no sé qué le podemos colocar, no sé, esos datos no sé qué son en verdad, como son cosas más técnicas que no manejamos, pero sí podríamos definir de que ocupar algún conductor en particular, por ejemplo el EvaFlex o el THHN o el NIA, no sé, depende de lo que le diga el especialista eléctrico, ¿ya? Lo mismo que la grado de temperatura que va a tener, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros podríamos buscar en internet si quisieran, hay una página que se llama General Cable, que es una empresa que provee cables, y por ejemplo colocamos EvaFlex. Y aquí les van a aparecer probablemente todos los datos técnicos de este conductor en particular, que fue que el EvaFlex es un conductor libre de halógeno. Y aquí probablemente les van a aparecer todos los datos que a los cuales podrían servir. Por ejemplo, este es el 2,5 milímetros que se ocupa para enchufe, como les decía. La temperatura, que se todos los datos, que estos datos probablemente se los va a dar el eléctrico, a lo mejor podríamos tener alguna ficha técnica en particular de algún conductor específico, ¿no? O el THHN, que también es otro tipo de conductor que se ocupa para enchufe y alumbrado, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso ustedes podrían crear, si quisieran, algún conductor específico, y si tuvieran los datos que les sale acá de todo esto, que se lo da eléctrico, podrían crear ese conductor con todos los parámetros o características que correspondan. Por ejemplo, el proveedor, no sé, General Cable, la URL si quisieran, la ficha técnica del producto, y ahí podrían complementar y hacerlo lo más específico si ustedes quisieran. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya sabemos que podemos colocar enchufes, podemos agregar algún circuito en particular. A lo mejor nosotros, si estamos construyendo realmente o queremos hacer un proyecto lo más cercano a la realidad posible, nosotros vamos a saber, voy a poner el detalle fino, de que probablemente todos estas cajitas que quedan embutidas en el muro están conectadas a través de un conduit para poder, obviamente, puentear entre cada elemento. Si se recuerdan, esta familia de enchufe tiene acá, si colocan botón derecho, dice dibujar conduit. Antes de dibujar un conduit, hay que hacer una parte que es latera, que es parecida a las tuberías, pero igual es bueno que ustedes la sepan, porque si nos vamos a Systems, Electrical, Conduit, acá, les van a aparecer, al igual que las tuberías y los ductos, estos conduits que están creados anteriormente. Están los con fittings y sin fittings. Por lo general, en electricidad no es mucho el fitting que se ocupa. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto cuando van al Sodium, a Covici, y están las curvas de PVC, por lo general esas cuestiones siempre se atascan los cables justamente en la curva. Entonces, ¿qué es lo que hacen los eléctricos en general?
el mismo conduit de PVC lo calientan con la pistola de calor y le dan la curvatura correcta para después cablear o enlauchar. Entonces, muchas veces los instaladores eléctricos no ocupan los conductos, o sea, no ocupan los fittings. Lo único que ocupan son cajas de derivación para hacer los cambios de dirección. Entonces, tenemos, los más conocidos son, o que yo conozco al menos, son la EMT, que son los conduits metálicos, como por ejemplo ese que está allá arriba, si no me equivoco, ese es eléctrico. Si no me equivoco, ese es eléctrico. Que son de acero galvanizado principalmente. Esos son el uso principal para instalaciones industriales, porque por norma, para instalaciones industriales no se acepta el conduit de PVC. ¿Ya? Solo si fuese embutido dentro de la losa, puede ser, no estoy muy claro en la norma, pero para proyectos industriales tiene que ser EMT, y como son proyectos industriales también son más caros. Ese conduit es más caro. Para instalaciones domiciliarias, lo más usual es el conduit PVC típico naranjo, que es el más económico, y para efectos de, como son instalaciones en baja tensión, son suficientes para una instalación domiciliaria. Entonces tendríamos los EMT, que son los conduits eléctricos, o sea, metálicos, y estos de acá, estos rígidos no metálicos, que podrían ser el símil del conduit de PVC tradicional. Entonces podríamos ocupar el SketchUp 4080 va a ser el grado de resistencia del conduit a la resistencia a la temperatura, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasaba? Que estos conduits vienen creados todos estos diámetros previamente, que son bien cercanos, pero nosotros lo que vamos a encontrar en Sodimac o ISO o cualquier tienda especializada, vamos a encontrar conduit de 16 si hay. Después se pasa al de 20, 25, 32, 40, 50. Por lo tanto, estos diámetros, si bien son cercanos, no son los diámetros exactos que utilizaríamos. Entonces, ¿cómo nosotros configurábamos eso? En Manage y en acá, Manage, el segundo símbolo que dice Map Settings, y en Electrical Settings, nosotros habíamos visto la primera que era Mechanical Settings, que estaba todo lo relacionado con ductos y tuberías, ¿ya? Pero si ocupábamos la opción Electrical Settings, van a haber cosas muy específicas que probablemente no la ocupemos nunca si no son del área eléctrica, yo tampoco la ocupo. Lo único que he ocupado de esta, porque es lo que me toca trabajar, es al final donde dice Conduit Settings, es los tamaños. Entonces aquí nosotros podemos hacer el mismo proceso de generar los conduits específicos para que vamos a ocupar. Entonces podríamos ocupar, al igual que como lo hicimos con las tuberías en algún momento, podríamos ocupar este RNC SketchUp 40, crear uno nuevo y le podríamos colocar conduit que se llame conduit PVC. ¿Ya? Y si esto lo dejan tal cual, va a hacer una copia de los diámetros o tamaños que tenía este RNC SketchUp 40. Entonces ahora lo que nosotros podríamos hacer es, como todos estos diámetros no nos sirven algunos, el de 16 sí nos sirve, y podríamos decirle, por ejemplo, que el de 21, que no existe comercialmente en Chile, le podríamos modificar el tamaño y decirle que sea de 20, el diámetro anterior lo dejamos en 20 igual, y el espesor pueden dejar el que está nomás, o un poquito más, 25, o sea, para que tenga 2 milímetros de espesor la tubería, o 20, algo, bueno, que tenga algún espesor, usted lo determina. Acá esto es importante, chiquillos, el minimum bend radius. ¿Qué es lo que es esto? El radio mínimo de curvatura. Esto está por norma en Chile. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en Google, NSH 4-2003, que es la norma eléctrica, ¿ya? Acá les va a aparecer, si colocamos control F, radio de curvatura, acá. En el punto 8.2.16 dice están los radios de curvaturas para tuberías metálicas, y después dice
más abajo o más arriba, ¿no? Es para acá. Acá, en el punto. Radio coloreado para estudios metálicos. Ese me la pasé. Conductores en tuberías no metálicas flexibles. Yo lo había visto. Bueno, ya. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que estamos trabajando con una tubería metálica y en la norma les va a decir la curvatura mínima para el tipo de tubería, ¿ya? Hay un símil que hace la conversión, que también está en esta tabla, si no me equivoco está más acá abajo. Acá está aquí está el equivalente. La de 16 milímetros, el equivalente 5 octavos, 20 es media pulgada, 25 3 cuartos. Y entiendo, si no me equivoco, que la curvatura debería ser esta misma. Vamos a suponer que es la misma, ya sé que no tuviese normal. Entonces, para una tubería de media pulgada, que sería el de diámetro 16, la curvatura mínima al borde interior del tubo, es decir, la curvatura libre tiene que ser mínimo 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un tubo plástico de 20 milímetros, que es equivalente a media pulgada, mi curvatura tiene que ser libre mínimo 10 centímetros. Por lo tanto, como en Revit la mayoría de las dimensiones toma a eje, nosotros deberíamos colocarle, si son 100 centímetros, o sea, 100 milímetros, agregarle un poquito más. Entonces sería como si son 25 de espesor, a lo mejor colocarle 112 o 112,5 para que la curvatura libre de la curva sea el radio de 10 centímetros. ¿Ya? Pero para efectos prácticos dejémosla en 100. ¿Ya? Aquí entonces, esto sí es importante si lo quieren hacer realmente de acuerdo a la norma. Y ahí tendrían que ir viendo, de acuerdo a la tabla, que les da acá, la curvatura para cada tipo de tubería. Y la de 16, que era la de 5 octavos, también son 10 centímetros. Y 3 cuartos son 12. Vamos a configurar dos tipos de columnas. El de 16 lo puedo modificar, la curvatura eran 100. Y por ejemplo, este de 27 que no existe, modificamos el tamaño, le decimos que sean 25, diámetro interior 25, le damos un espesor mayor de unos 2 milímetros, 27, y la curvatura le damos 120, que son 12 centímetros mínimos por una tubería de 25 milímetros. Y el resto de diámetros, si quisieran, ustedes los pueden borrar. Y dejan solamente los que fueran a ocupar. Y el oro usual que se ocupa después del 25 es de 32. Y ya para cosas más grandes, 40 y diámetros superiores. Pero para el nivel domiciliario, estos son los diámetros más usuales. De hecho, el 16 se ocupa, como más delgadito, se ocupa harto para lo que es datos. Citófonos, teléfonos, porque el cable es mucho más pequeño. Pero para lo que es enchufe alumbrado, lo más usual es 20-25. Entonces podríamos dejar esos tres tamaños. Y
Le damos OK. Entonces, íbamos a System, habíamos configurado nuestros conduits de acuerdo a las especificaciones que nos dio el eléctrico. Y, por ejemplo, seleccionábamos el rígido no metálico que habíamos hecho, y en las propiedades elegíamos acá, al igual que cuando lo hicimos con las tuberías, que era el segmento, seleccionamos, por ejemplo, el conduit de PVC que acabamos de crear. Y si ustedes quisieran, este nombre genérico, Rigid Non-Metallic Conduit, lo pueden duplicar también y colocar el mismo nombre para que no les genere algún tipo de confusión. Entonces sería un conduit de PVC con la configuración que hicimos anteriormente de conduit de PVC para que tome todos los diámetros que configuramos, y acá vienen todas las piezas que se van a generar cada vez que hagamos algún cambio de dirección. Esto dejémoslo de momento tal cual y vamos a OK. Entonces ahora, como ya hemos configurado los conduits, nos podríamos, por ejemplo, acercar al primer enchufe, que sería este de acá. ¿Ya? Y cuando se acercan acá, como ya teníamos sabemos que ahí hay un conector para conduit, le aparece fíjense, point, conector 20 milímetros. Entonces, si yo hago clic ahí, voy a poder empezar a dibujar un conduit y tengo que tratar de ser, si el conector es de 20, decirle que el conduit también sea de 20. ¿Ya? Entonces, al igual que una tubería, yo puedo hacer un avance horizontal. Y por ejemplo, si quiero llegar justo a este punto, me acerco, aprieto la tecla Shift, me acerco por ejemplo a este punto, al punto centro, para conectarme justo ahí. Y al hacer eso me puedo conectar a la caja y genera la curva, que esta curva está con el radio de 10 centímetros que definimos. Y fíjense que el radio de curvatura de 10 centímetros que definimos está tomado al eje, por lo tanto, para que, como nuestra curvatura tiene que ser 10 centímetros al radio interior, probablemente esa curvatura debería ser un poquito más ancha, ¿ya? Pero para efectos prácticos de como estamos modelando ahora, nos serviría. Fíjense lo que pasó acá. Me generó varias piezas, miren. ¿Por qué pasó esto? Porque al dibujar en planta, de alguna manera Revit interpretó de que estos estaban a distinta altura, ¿ya? Entonces automáticamente me cambió la cuota. Lo conectó, sí, pero no era la figura que yo quería hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Borrar todos los conduits que hice, o solamente los tramos que no me sirven, que son las verticales. Podría borrar eso, esto y las curvas, y hacer el encuentro horizontal, como lo hacía con el comando TR, que es el trim. ¿Ya? Y ahora yo veo que si esto funciona bien, me posiciono sobre un artefacto, aprieto Tab, y si esto está conectado es porque efectivamente la conexión se hizo correctamente entre el conduit y las cajas, y los enchufes. Por lo tanto, ahora yo en 3D o en planta o en elevación podría seguir dibujando el resto de los conduits que faltan. Entonces, si lo hago en 3D, donde sé que hay un conector, botón derecho, Draw Conduit, y voy conectando, por ejemplo, a la siguiente caja. Aquí, por ejemplo, parece que va a haber un problema, que esta caja está a distinta altura. Sí. No. Si por ejemplo ahí me estaba arrojando un error de conexión, que yo lo podría solucionar. Por ejemplo, si trazo el conduit de nuevo, botón derecho, dibujar conduit, me acerco a la caja y aprieto Tab. Aquí hay un problema que no sé por qué no me está haciendo la conexión correctamente. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Draw conduit.
Seguramente la conexión no me la está haciendo, quizás no están bien alineados. A ver qué es lo que puede ser. No, están bien alineados. A ver, todo con el mismo eje. Sí, no sé por qué en el 3D no la está dejando conectar, pero igual lo podemos solucionar. Recuerden que igual tenemos varias alternativas. Porque si de una manera no funciona el planta, la elevación, podemos intentar hacer conexiones para que nos resulten. Por ejemplo, el 3D, como no nos resultó, podemos en planta, que esto no nos está permitiendo conectarlo, lo podíamos arrastrar y llevarlo a donde dice el punto de conexión. Y ahí luego, para verificar si se conectó correctamente, lo seleccionamos, nos posicionamos sobre el artefacto y apretamos Tab. Y vemos que efectivamente están conectados. ¿Ya? Si me posiciono sobre el conduit y aprieto Tab, efectivamente indica que ese conduit está uniendo esas dos cajas. Entonces, estarían bien conectados. ¿Qué problema podría ser constructivamente si se vieran? Esta curva está quedando fuera del muro. Entonces, probablemente, este circuito, si bien todos estos conduits serían parte del mismo circuito, y como la norma me dice que tengo que tener una curvatura mínima, y esta curvatura me estaría quedando fuera del muro, probablemente esta caja con esta, a lo mejor no están conectadas en este punto. A lo mejor están conectadas, por ejemplo, por cielo. Entonces yo podría borrar ese tramo de conexión. Por ejemplo, una vista 3D, selecciono esta caja y esta familia tiene conectores en la parte superior. Por lo tanto, cualquiera de estos, de la cara superior de la caja, le digo dibujar conduit y puedo dibujar un conduit en vertical. Al igual que como mostramos con las tuberías, con los ductos, si yo quisiera salir horizontal desde un punto vertical, me va a arrojar un error, porque no puede ser esa figura. Por lo tanto, como estoy en una cara superior, tengo que salir verticalmente. Entonces le digo, por ejemplo, draw conduit, y le digo que ahora quiero subir a la cota, no sé, 2600, a los 2,60 m. Genero la vertical y puedo avanzar de forma horizontal, generar la curva correspondiente, y ahora a lo mejor, como todos estos enchufes son parte del mismo circuito, yo debería poder conectarlo, como no puedo aquí en la esquina por la curvatura del conduit, a lo mejor esa conexión va a ser en cielo a través de una caja de derivación. Por lo tanto, a lo mejor tendría que trazar este conduit, uno vertical también, lo dibujo también a los 2600 y lo voy a intersectar con este. Al hacer eso, a diferencia de una tubería, siempre en intersección, como en los conduits no tenemos fittings, no hay codo, no hay T, todas las intersecciones entre conduits van a ser cajas. Entonces, en cada intersección que yo tenga de conduits va a tener una caja de derivación. Y que esta caja de derivación es una familia como las que han visto anteriormente, y podrían editar esa familia si ustedes quisieran y darle las medidas de, no sé, de 10x5, que es con un tamaño habitual, o 7, bueno, no me acuerdo cuál es el tamaño, pero más o menos proporcional a las cajas plásticas de derivación tradicionales. Esta es una caja cuadrada. Ahora también hay cajas cuadradas que son estas típicas de exterior, que son más grandes. Entonces podrían ir creando distintos tipos de familia para los encuentros específicos entre conduits. ¿Ya? Y lo mismo que estos de acá, los podría unir si quisiera con draw conduit. Ahí sí me permitió la unión. Y como esa unión en la esquina iba a pasar lo mismo que por la curvatura, no lo voy a poder unir, tendría que generar probablemente la vertical acá, igual como hice anteriormente, draw conduit hasta los 2600, luego hago el avance horizontal y busco dónde conectarlo. Ahora el problema es que no me estarían coincidiendo los centros, por lo tanto, por eso es bueno de que los enchufes pudiesen quedar alineados para evitarse la mayor cantidad posible de curvas. Por lo tanto, si yo esto lo trazo recto hasta ahí, ¿qué es lo que podría hacer? Alinear en planta estos dos enchufes para que los conduits que los conecten queden al centro. Entonces, ocupo el comando alinear, tomo el eje del enchufe, que puede ser
esta es la posición. Tomo esta referencia que sería el centro de ese enchufe, luego posiciono este acá. Al hacer eso lo desplazo y acá lo que pasó fue que como tengo dos conectores, tengo acá y acá, están invertidos. Entonces, probablemente este conduit tendría que, era tendría que sacarlo y generarlo desde el otro punto de conexión. Pero eso se puede poner. ¿Ah? ¿Se puede poner? Sí. ¿Entre comillas o tienen.? No, mira, si lo podría hacer, no sé si nos va a resultar la figura, pero por ejemplo, si este enchufe yo lo desplazo, mejor me podría tratar de conectar, que lo que van a hacer un eléctrico, en caso que, obviamente, no todas las situaciones de terreno son ideales. Aquí estamos viendo que esto es todo perfecto. Pero el típico que va a pasar es que mejor podéis por acá y tenéis un perfil del cielo, algo, cualquier cosa tenéis que hacerle el quite. No podéis conectarlo linealmente. Por ejemplo, tendrías que dibujar conduit, hacer una base horizontal que te genera esa curva y eso. Pero me parece que ahí va a llegar igual recto. Puede llegar. Diagonal. Podría, a lo mejor te genera un problema de conexión, a lo mejor no, pero podríamos intentarlo. Draw conduit y tratar de conectarlo ahí. Ahí te genera igual la conexión. Entonces, esta pieza que Revit la hace como un fitting, en realidad, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? Va a tomar la tubería, la va a calentar y la va a doblar para hacer esa fibra. ¿Ya? Ahora, por lo que ahí ustedes van a ver, si es que les toca estar en el terreno, van a ver la diferencia entre un eléctrico y un maestro chasquilla. El chasquilla va a calentar la botón con soplete, va a dejar la tubería quemar. El maestro eléctrico va a tener pistola de calor y tiene su técnica para doblar las tuberías. Entonces ahí van a hacer ustedes si un buen eléctrico o no, se usa pistola de calor o soplete. ¿Bien? Igual que los gaffiters, cuando tienen que doblar las tuberías PVC, si es soplete o pistola de calor, eso les da un indicio de cuál es la calidad del maestro, pues, o de qué tan profesionales para trabajar. ¿Ya? Entonces, bueno, de esa manera, todos estos enchufes que eran parte de un circuito, yo puedo verificar que están conectados a través de un conduit, pero además de eso, yo ya les había asignado un circuito en particular. ¿Ya? Y ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer cuando hemos definido los circuitos? Nosotros también, si ustedes quieren, colóquenle los conduits a estos enchufes que quedaron acá. Pero otra cosa que es útil es esta familia que hicimos, que se llama TDA embutido, que es el tablero. Por lo tanto, nosotros lo cargamos desde el sistema. El tipo de categoría era Electrical Equipment o EE. Fíjense que recuerden que cada vez que ustedes se posicionen sobre alguna herramienta, por ejemplo, Plumbing Fixture, que es un artefacto, Revit les sopla cuál es el atajo de teclado, que en este caso es PX. ¿Se alcanzan a leer ahí, arriba? ¿Ahí? Ya, entonces, en lo que es electricidad, Electrical Equipment les sopla que es EE. Entonces, es lo mismo que hagan clic o que tecleen el atajo de teclado. Entonces, tecleamos E y fíjense que van a aparecer cargados algunos elementos en particular, como por ejemplo un transformador seco, un switch Ethernet, pues un switch de red, Ethernet de red. ¿Cierto, José? Ethernet es de red, ¿cierto? ¿Cómo? Ethernet es de punto red. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, esto parece un tablero de alumbrado, ¿ya? Pero nosotros vamos a cargar uno el que está ahí, que teníamos en la carpeta. Entonces íbamos a Load Family y cargábamos este que estaba acá, que era el TDA embutido. Y vamos a Open, y al igual que los enchufes que cargamos anteriormente, es una familia asociada a una cara. Su host tiene que ser una cara, por ejemplo, vertical, horizontal o diagonal si es pudiera. Entonces, por ejemplo,
yo me podría colocar, ahí me está, el problema es que por ejemplo aquí como tengo el archivo de Revit linkeado me está seleccionando esas caras, por lo tanto yo podría, ese archivo el vinculado a Revit, si me molesta para lo que voy a insertar, recuerden que lo pueden apagar temporalmente con los lentes, Hide Element, y ahora le podría decir Electrical Equipment, y por ejemplo posicionarlo en algún muro en particular, por ejemplo acá. Y ahí yo voy a tener mi tablero que está embutido. Y si yo lo veo en la planta, está más menor. Y también yo podría definirle alguna posición específica en planta. Por ejemplo, decirle que esté a 1 metro. Y alguna altura en particular que yo le diga al eléctrico, por ejemplo, a 1,60 m. ¿Ya? Entonces ustedes, eso lo definen ustedes. Y ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando yo he creado distintos circuitos? Por ejemplo, estos enchufes, que si bien no lo hice los conduits, pero están conectados a un circuito, yo los puedo seleccionar ese circuito, y me aparece esta opción que dice Select Panel. Si yo hago eso, me va a pedir que seleccione algún panel o tablero, que en este caso sería este que insertamos. Si es que le llega a salir ese mensaje de que no lo puede conectar, hay que crear un tipo de... Mira, vamos a ver de nuevo por qué no lo creo. Seleccionamos el circuito, Select Panel, nos dice que no tiene un sistema de distribución. ¿Ya? Eso con nosotros, ¿cómo lo podíamos ver? Era en Distribution System. Está como en None. Entonces nosotros tenemos que en Manage, Electrical Settings, Web Settings, Electrical, acá le aparecía los sistemas de distribución. ¿Ya? Técnicamente estos, yo no sé bien qué significan, como no soy eléctrico, pero yo para efecto de saber que quiero asignar un circuito a algún tablero en particular, porque puedo tener, por ejemplo, un tablero general o tableros más pequeños, ¿ya? Yo que lo que he hecho en otras ocasiones le coloco cualquier nombre, por ejemplo TDA, o tablero de alumbrado y fuerza, ¿ya? Le digo OK, y se lo podía asignar a este, si no me equivoco. Settings. System. No sé por qué no me deja editar ese parámetro, pero en otra oportunidad cuando lo he hecho quedé que puedo el circuito que yo he creado lo puedo conectar a ese tablero, ya sea o general o tablero secundario, ¿ya? No sé por qué, no me acuerdo en este momento por qué porque aquí me debería aparecer desde el tipo de, acá en el tipo de distribución, aquí me debería aparecer el que habíamos creado y ahí me permitiría conectarlo. Ahora no sé, realmente no me acuerdo por qué no me deja, pero usualmente esto les debería poder permitir conectar esos circuitos al tablero general que ustedes deciden. Debe tener algún tema más específico de electricidad que después se los podría aclarar algún eléctrico, pero lo que nosotros necesitamos saber de esto, como ustedes no son eléctricos ni yo tampoco, es que
podemos definir una planta básica de enchufes, ubicar los enchufes para que después el eléctrico haga todo lo correspondiente a cálculos de potencia, potencia instalada, etcétera, toda la parte específica del especialista. ¿Ya? Y a lo mejor también lo que le va a servir a usted es el tema de, si lo desean y ser específicos, de conectar estos elementos a través de conduit para, si se van a, no sé, dedicar a la construcción y quieren tener una ubicación específica de cuántos metros lineales tengo de conduit o cuánta cantidad y tipos de caja tengo, sí les podría servir. En general, salvo que ustedes se dediquen al tema de alguna especialidad en particular, probablemente el tema de asignar circuitos a algún tablero o crear circuitos, probablemente ustedes no lo ocupen nunca, ¿ya? Pero sí un profesional específico de esa área sí lo va a poder saber configurar bien y asignar todos los valores correspondientes. Por otro lado, ¿qué otra cosa nos quedaría pendiente de ver? Es que también dentro de sistemas, en Electrical podemos encontrar los interruptores. Dentro de los artefactos eléctricos tenemos los lighting, que son los interruptores, y por ejemplo, aparecen todo este tipo creados que vienen por defecto, un timer, por ejemplo, y al igual que los enchufes, les va a pedir que lo conecten a alguna cara en particular, es una vertical o horizontal, o un work plane. Y todos estos artefactos ustedes le pueden asignar, por ejemplo, todos sabemos que en Chile la corriente da 220, el voltaje, son cosas un poco más genéricas, no tan específicas dentro del área eléctrica. Y esta familia en particular, a diferencia del enchufe, no tiene los conectores, ¿ya? Porque esa familia, yo le puse los conectores, pero nosotros si quisiéramos lo podríamos editar y generar una nueva, editar familia, y a la cajita que está ahí, que es la parte que queda escondida, le podríamos colocar distintos conectores para hacer el mismo proceso de conectar ahora los conduits que van a ser parte del circuito alumbrado a alguna luminaria en particular. ¿Ya? Y si esto yo lo coloco en nivel de detalle bajo, al igual que el enchufe, tiene un símbolo, que es un símbolo genérico que viene cargado por defecto en Revit. ¿Ya? Nosotros también lo podríamos editar si quisieran, en editar familia. Y ahí le aparece el símbolo que usted lo podríamos crear uno nuevo, cargarlo acá para que colocarle el símbolo correcto del interruptor, no sé, 924, 912, 915, lo que nos diga el especialista eléctrico. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, también lo que también les va a ser útil a ustedes dentro de una planta de enchufe o de iluminación es colocar las luminarias del proyecto. Eso es útil hacerlo, por ejemplo, en una planta de cielo, ya, porque ¿qué es lo que va a pasar? De que hay distintos componentes o familias de luminarias, por ejemplo, que lo encontramos acá en Lighting Fixture, que también están asociadas a una cara. Si por ejemplo, fuera un apliqué, sí nos serviría, por ejemplo, que estuviera asociado a un muro. Pero si yo quiero tener una luminaria que está en cielo, tendríamos que buscar una cara horizontal donde colocarla. Entonces, podríamos, como tenemos estas plantas de cielo, que están creadas anteriormente, podríamos ir a cualquiera. Por ejemplo, la planta de cielo del primer piso. Y nos va a aparecer este cielo que hemos creado la vez anterior, que por ejemplo lo podríamos modificar la geometría y por ejemplo lo ajustamos acá a nuestros recintos. ¿Ya? Ajustamos.
estamos el cielo, y como estamos en una planta de cielo, vamos a ver el cielo y su composición. Entonces, como yo estoy en una planta de cielo que estoy mirando hacia arriba, sí podría poder posicionar esta luminaria que en la planta de arquitectura no me dejaba. Como está por defecto acá en una cara vertical, le puedo decir place on face para que me reconozca la cara horizontal del cielo. Y lo puedo posicionar, por ejemplo, acá, acá, acá y acá. Y aquí, por ejemplo, si es útil, por ejemplo, esto también yo lo podría rotar con el teclado RO, 90 grados, o seleccionando el elemento, apretando espacio, también lo puedo rotar. ¿Para qué lo voy a rotar? Porque voy a posicionar más de un elemento y yo quiero componer, por ejemplo, mi planta de iluminación por algún diseño en particular. No sé, si a lo mejor mi luminaria me va a coincidir quizás con el ancho de alguna palmeta, que sería, por ejemplo, un cielo falso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar más luminaria, crear similar, colocar en cara, las posiciono en cualquier dirección, por ejemplo, horizontal y vertical. Y al igual como lo hicimos, por ejemplo, con los enchufes, si yo quiero ordenar estas luminarias para definirla en alguna posición específica dentro de la planta de cielo, yo lo podría hacer con el comando anotar, alineaba, por ejemplo, la cara exterior de un muro, el centro de la luminaria, el otro centro y la cara interior. Colocaba la cota y activaba con la cota seleccionada la opción que dice EQ y lo coloca a una distancia equidistante. Ahora yo podría, como ya sé que están alineadas en este sentido, las de acá también las podría alinear a L, selecciono el centro, la alineo y cierro el candado para que, si es que tengo que modificar la disposición de la luminaria, estén todas en el lugar que corresponde. Ahí. Y ahora lo mismo podría hacer en el otro sentido de definir una posición, por ejemplo, ahí, y le coloco equidistante. ¿Ya? O lo que ustedes decían, en verdad va a depender un poco de cómo ustedes diseñen su planta de iluminación o su planta de luminarias para que sea armónica respecto al proyecto de arquitectura que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, esto es un tema de arquitectura, pero por ejemplo, esta modulación de cielo, que es un cielo típico cielo americano de oficinas, yo podría decir dónde quiero partir la modulación. Si quiero partir justo de una esquina para partir con una palmeta completa o de algún lugar en particular. ¿Cómo lo hago? Yo selecciono la grilla, por ejemplo esa, y la puedo arrastrar hacia otro lado. O le digo alinear, coloco esa cara y selecciono un elemento. Y con eso podría determinar desde qué punto empieza mi modulación de cielo. Entonces a lo mejor yo podría crear una luminaria que sea justo de 60 por 60 y hacerla coincidir con alguna de las palmetas del cielo falso, por ejemplo. ¿Cómo se hace la indicación en planta de punto de partida? Mira, en general yo lo he hecho con líneas 2D o podría, pues, lo ideal es que el 2D sea lo menos, o sea, que las cosas manuales sean lo menos posible. Por lo tanto, uno puede crear un símbolo de anotación, que sea una familia de anotación, que le colocas flechita hacia ambos lados y decirle cuál es el punto de partida y lo coloca en una esquina o un lugar en particular. Y después lo inserta. Por ejemplo, si yo hiciera un símbolo 2D simple, no sé, muy rápido, una flecha para allá, otra para acá, después le digo rotar, copy, por ejemplo eso, ¿ya? Esto yo lo podría seleccionar, decirle que lo agrupo, le digo símbolo partida. Y esto como ya está agrupado como un bloque, por decirlo de alguna manera, lo podría colocar. Ya, ese es un elemento 2D. Un elemento 2D. Y ahí le voy a colocar el símbolo que es donde empieza la partida. Esto puede ser perfecto. Una cerámica, un porcelanato, un piso flotante.
Esa es una manera de hacerlo. ¿Ya? Entonces, si nosotros creásemos una luminaria, vamos a ver si esta luminaria se pudiese editar rápido. ¿Tiene los tamaños? Sí. Podemos. Tiene los parámetros. Entonces la podemos duplicar y le podemos colocar luminaria 60 por 60 centímetros. Y le colocamos ancho 600 y el largo 600. Ya, por algún motivo no se están cumpliendo los parámetros, pero para efectos de entender sí nos podría servir. Y podríamos ahora utilizar la rejilla o la composición del cielo para alinear. Entonces, ahí yo puedo hacer coincidir mi luminaria con mi modulación de cielo y componer mi planta de alguna manera, de algún diseño específico. El único problema, por ejemplo, de que cuando yo hago, en este caso yo hice estos dos cielos, los hice como ahí. Estos dos cielos yo lo hice como un solo elemento cortado. El problema va a ser de que, por ejemplo, si yo quiero modular esto, la modulación se mantiene hacia acá también. Por lo tanto, en ese caso, si yo quiero hacer cielos, modulación independiente, tendría que generar los cielos por tramo. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo podría, por ejemplo, ir componiendo mi planta de cielo de acuerdo a las luminarias específicas del proyecto o como ustedes decían. Finalmente un poco estas son decisiones del arquitecto de definir dónde están los puntos de iluminación y que sea, por supuesto, un diseño coherente o que funcione bien. Entonces, por ejemplo, si veo que estas palmetas, ahí hay un ajuste que ustedes pueden decidir si es que el ajuste de acá o bien, por ejemplo, esa diferencia que son 20 centímetros, podríamos seleccionar esa grilla y moverla, no sé, 10. Bueno, son... Podrían repartir la diferencia del ajuste en ambos lados o si alguno que ustedes decían, o bien que tienen la grilla y podrían alinear los muros respecto a la grilla que ustedes decían. No sé. En fondo un poco de parte del diseño que ustedes podrían decidir respecto a su planta. ¿Ya? Y ahí con eso hacen calzar la modulación de su cielo, con el recinto, etc. Entonces, teníamos estos interruptores, entonces nosotros podemos crear otro interruptor en otro punto, por ejemplo, acá. También decirle al interruptor de que, al igual que el enchufe, que esté a alguna altura específica, por ejemplo 1,20 m, y alguna distancia en particular del muro, la que ustedes decían. Y, a diferencia de los enchufes, cuando yo tengo varias luminarias, por ejemplo estas 4, le puedo decir que lo asigne a algún interruptor en particular, como por ejemplo, que aparece la opción switch. Si le digo eso, me pregunta select switch y selecciono este. Y al hacer eso, este interruptor va a actuar sobre esas 4 luminarias que yo decía. Lo vamos a hacer de nuevo. Estas son las que están ordenaditas, estas son las que están desordenadas. Yo, por ejemplo, estas que están desordenadas las voy a asociar a este interruptor. Selecciono todas las luminarias que quiero asociar a algún interruptor en particular y, a diferencia del enchufe, te aparece la opción switch. Le digo switch y selecciono la luminaria. Voy a control Z, disculpen. Selecciono las luminarias
Aprieto switch, select switch y selecciono este. Y ahí cuando se va a mostrar cuáles son las que están conectadas. ¿Ya? ¿Y funcionó? ¿Sí? Sí. Y por otro lado, yo también tendría que poder, como las luminarias tienen que estar asociadas a un circuito de iluminación también, yo las selecciono todas y las puedo crear también un circuito de fuerza para que alimente, por supuesto, esas luminarias. Y al hacer eso, también las conectaba o las conecto. Entonces, si yo tecleo sobre alguna luminaria en particular, me va a mostrar a qué interruptor está conectado y cuáles están conectados a algún circuito. ¿Ya? En Power, porque igual la luminaria, igual tengo que poder energizarla de alguna manera. ¿Ya? Y esta luminaria, aquí la familia. Esta luminaria en particular, que es esta, si uno editase la familia, también podría, por ejemplo, esta la edito, que también, como vemos, es una familia asociada a una cara. Si la quisiera editar, puedo esconder Element y acá colocarle, por ejemplo, también una cajita y colocarle conectores de conduit para, si yo quisiera hacer el mismo proceso. Se me cerró la vista. 3D. Acá. Yo le podría colocar a esa familia una cajita que tenga los conectores y podría unir toda la luminaria a través de conduit. Y lo mismo podría hacer también con el interruptor que estaba acá. También poner los conectores y hacer toda la figura de conexión que yo mejor encontraría dentro de un proyecto de instalación domiciliaria. Entonces, todas estas familias, recuerden que ustedes las pueden editar y mejorar o complementar con lo que ustedes decidan. Y entonces va a depender un poco de ustedes de qué tan específicos van a ser a la hora de hacer sus proyectos. Ahora, para nosotros como arquitectos, en general, bueno, tú eres ingeniero. ¿Hay más ingenieros? Ya. Nosotros como arquitectos e ingenieros, a nosotros, salvo que supieran hacerlo, como nosotros no somos eléctricos, lo único que tenemos que darle al especialista es definir los puntos de hacia alumbrado, de enchufe, para que él haga todos los cálculos correspondientes y cuadros de carga. ¿Qué más quería ver por electricidad? Algo que se nos... Otra cosa que es útil, que antes de que nos queden un par de minutos, es para los conduit, y esto también es aplicable para los pipes, es que típico que la acometida eléctrica son varios ductos, son los bancos de ductos que son, que pueden tener 4, 5, 10 ductos en paralelo que llegan a una cámara en particular o alguna caja de derivación grande. Entonces, si yo tengo conduit o tubería, por ejemplo, algún trazado en particular, está la opción de hacer parallel conduits, en el cual le puedo definir cuántos van a ser en el sentido horizontal, hacia qué lado, y el desplazamiento. Por ejemplo, tenemos un espacio más o menos amplio para ver que no nos vaya a generar errores. Vertical offset, lo dejan en 0. Vertical number. Entonces yo voy haciendo clic en los tramos que voy a hacer los conductos paralelos. Es como básicamente irle haciendo offset. Por ejemplo, si le digo, voy a control Z,
Yo necesito generar 5 conduits en paralelo, le coloco horizontal number 5 y les va a mostrar hacia qué lado quiero tirar 5 conduits en particular. Y están dados por esa distancia. Por ejemplo, también para las tuberías de útil, cuando tengo en un edificio de departamento que tengo una matriz, después tengo varias tuberías que arrancan hacia varios departamentos, esto también es útil. Entonces después simplemente lo que tengo que hacer es conectar. TR, conecto. Ahí tengo que tener cuidado con el orden de cuál es cuál. Este con este. Voy a buscar el orden que sea. Pero, este debería ser el de más arriba. Debe ser el de acá. Ahí, pues este con ese con ese, y me faltó uno acá. Se borró, ¿cierto? Estaba 300. Voy conectando y voy a ir haciendo, por ejemplo, mi banco de ductos, una cometida eléctrica en particular, ¿no? Pero yo puedo definir la cantidad de conduits hacia qué lado u otro y qué distanciamiento tengo. Y esto es aplicable, por ejemplo, en el caso de tuberías para proyectos de hospitalarios, los gases clínicos, que son varias tuberías juntas según lo que indica el proyecto. O el banco de ductos, una cometida eléctrica, los bancos de ductos, o el caso el ejemplo que les comenté de la ley de ductos para las corrientes débiles, que van a ser varios ductos y hacer horizontal y vertical para dar cabida a todos los proveedores de las compañías. Eso, chiquillos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Sí. La parte en que tú comentaste los luminares que siguen un circuito, se le añade un interruptor, gráficamente eso queda expresado también igual que mucho. Mira, yo lo he intentado hacer, no lo voy a tener, pero cuando yo selecciono la luminaria, lo puedo hacer acá, pero no me lo enlaza, no he visto cómo enlazarlo al interruptor en particular. Porque aquí debería haber un tramo que indique qué interruptor es el que lo prende y lo apaga. Claro. Entonces, yo hasta el momento no he visto, no he logrado hacer como que me aparezca esto mismo acá. De nuevo, el dibujo al norte. No, mira, lo ideal es tratar de siempre buscar la manera de cómo hacerlo a través de herramientas de Revit. La idea es que yo les sugiero que traten de, en lo posible, minimizar todos los 2D posibles para que no les genere error. Pero si no existe. Si es que no existiese, claro, buscar la alternativa de gráfica, en este caso que podría ser un 2D. Porque no sé si, por ejemplo, pudiésemos, o podemos intentar, como esto, a lo mejor puede ser, mira, lo que podríamos hacer es que intentemos agregarlo, edit circuit, add to circuit, el enchufa, el interruptor, perfecto. A lo mejor ahora no funciona, a ver. Ahí está. Ahí está. Respondí a la pregunta. Tenemos que agregar el circuito al interruptor y ahí nos va a mostrar de dónde se prende y se apaga esa luminaria. Entonces, ya con eso al eléctrico le quedaría clarito todo lo que nosotros queremos hacer. Y a lo mejor, si esto fuera, por ejemplo, crear similar, pusiéramos otro interruptor por acá, que fuera un 924, tendríamos que también editar el circuito, agregar, y por ejemplo ahí tendría este circuito de luminarias conectado a 2 enchufes, que probablemente este ya no va a ser un enchufe simple, sino que será un 924. O cuánto, dependiendo de cuántos artefactos accionen. Eso. Chiquillos, espero que les haya gustado. Nos quedan conmigo 2 clases más que va a ser el miércoles y viernes de la próxima semana. Y después ya no nos vemos hasta el cóctel. De esta idea. Las 2 clases que nos quedan, que son de coordinación,
vamos a tratar de recapitular rápidamente todo esto y además ver algunas otras cosas de detección de interferencia entre distintas especialidades. ¿Ya? Chao. ¿Qué tal? ¿Es el pesqué el camión?